Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a comenzar la serie Empujados a un Milagro y vamos a estar hablando bajo el tema actitud y expectación. Y el versículo para el día de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 17. Y dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dios es bueno, amado hermano. Esta es la historia, amado hermano, de unos hombres que tomaron un paralítico, llegaron a una casa donde Jesús se encontraba enseñando y enfrentando a la multitud, subieron el techo, hicieron un roto en el techo y bajaron el paralítico con toda la intención de que el paralítico fuese sanado por Jesús. Y el versículo que acabamos de leer es el primer versículo de esta historia. Y en el día de hoy es el único versículo que vamos a discutir de la historia. El versículo nos dice muchas cosas, amado hermano. La Biblia nos enseña en este versículo que Jesús se encontraba enseñando, estaba ministrando la palabra. La historia nos enseña, amado hermano, que en esta casa donde Jesús estaba enseñando la palabra, estaban los fariseos y los doctores de la ley. Y en adición a ellos, había una multitud que llenaba la casa y todavía había gente fuera de la casa. Pero el versículo nos dice algo que no puedo pasar por alto. Al final el versículo nos dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Hay tres cosas que este versículo nos enseña. El versículo nos dice qué Jesús estaba haciendo. Jesús estaba enseñando la palabra. El versículo nos enseña quiénes estaban en el lugar. Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Y también habían personas que habían llegado de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el versículo nos dice que el poder del Señor estaba con él, hablando de Jesús, para sanar. Y esto me lleva a preguntar: si el poder del Señor estaba con él para sanar, y en aquel lugar había una multitud de personas, entonces ¿por qué nadie había experimentado sanidad hasta que llega el paralítico? Mediten eso. Y es por eso que estamos hablando bajo el tema actitud y expectación. Y esto me dice, amado hermano, que la actitud, la intención y la expectación con la que llegamos a la casa de Dios tiene mucho que ver con lo que recibimos. Es muy fácil, amado hermano, culpar al predicador. Es muy fácil culpar a la iglesia. Sin embargo, este texto es evidencia de que ninguna de esas dos son los culpables de que no estemos recibiendo. Jesús era el predicador. Jesús era quien estaba enseñando. Y el versículo deja claro que el poder del Señor estaba con él para sanar. Sin embargo, ningún milagro, ninguna sanidad está aconteciendo hasta este punto. Había multitudes en el lugar. La casa estaba llena y todavía no se podía entrar de afuera. Habían personas, maestros y doctores de la ley sentados en aquel lugar. Personas con conocimiento teológico, doctrinal, escatológico. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, recibe un milagro. Y es importante mencionar, amado hermano, que esto es un patrón consistente durante toda la Escritura. En Lucas 8, del versículo 43 al 48, encontramos a la mujer con el flujo de sangre. Y una vez más, cuando usted va a la historia, tiene a Jesús caminando. Con Jesús están los discípulos. En adición a los discípulos está la masa. Todo el mundo lo estaba apretando. Sin embargo, cuando la mujer del flujo de sangre lo toca, Jesús hace un alto y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le contestan: ¿que quién te ha tocado? ¿Acaso no ves que todo el mundo te está tocando? Pero Jesús no estaba hablando de esa clase de toque. Jesús estaba hablando de algo específico. Y es lo mismo que estamos viendo aquí en esta historia. Jesús estaba rodeado de personas, pero ¿cuál era la actitud de estas personas? ¿Cuál era la expectación de estas personas? ¿Cuál es nuestra actitud cuando llegamos a la casa del Señor? ¿Cuál es nuestra expectación
cuando llegamos a la casa del Señor. Y es importante que mencione que cuando hablo de la casa del Señor estoy hablando de cualquier lugar donde estén enseñando la palabra. Si estamos en una casa y hemos determinado que vamos a hacer un grupo de estudio, comenzamos a reunirnos, tenemos que considerar eso como casa de Dios y que la presencia de Dios está en ese lugar. La Biblia nos enseña que donde estén dos o más congregados en su nombre, allí está Él. ¿Cuál es nuestra expectación? En el caso de la mujer del flujo de sangre, las cosas que ella hizo me dicen cuál era su convicción. Cuando tú te sientas y analizas desde la perspectiva bíblica la posición en que la mujer del flujo de sangre se encontraba, era difícil. Desde la perspectiva de la ley, esta mujer era inmunda y a consecuencia de su continua menstruación o flujo de sangre, esta mujer no podía relacionarse con su familia, no podía tener intimidad con su esposo si tenía alguno, no podía ejecutar ninguna clase de labor. Esta mujer estaba marginada por su situación. De hecho, la historia nos dice que en algún momento ella había tenido dinero, pero lo gastó todo tratando de encontrarle solución a su problema. Sin embargo, su actitud cambió cuando escuchó de Jesús. Ella creó una expectación. Ella no dijo si orara por mí, si Él declarara una palabra sobre mí. Esta mujer llegó al extremo de decir: si tan solo tocare su manto, yo seré sana. Y crea una expectación de lo que va a acontecer cuando se encuentre con Jesús. No solamente eso, esta mujer se mueve agresivamente en esa dirección. Esta mujer estuvo dispuesta a arriesgar su vida para encontrar lo que ella estaba buscando. Y uno de los problemas, amado hermano, es que nos acercamos a Dios sin ninguna expectativa y mucho menos estamos dispuestos a perder algo para recibir lo que Dios tiene para nosotros. No estamos dispuestos a poner nada en el altar, a presentar ninguna clase de sacrificio para conseguir el milagro que necesitamos. Esta mujer ignoró todas las leyes rituales para moverse en la dirección de encontrar un milagro. La expectación de esta mujer la llevó a generar una acción. Así que tenemos que entender que nuestras acciones son el reflejo de nuestras expectaciones. ¿Cuál es nuestra expectación? ¿Con qué actitud nos estamos acercando a Jesús? Porque esta mujer se acerca con actitud de reverencia. Ella sabía quién estaba frente a ella. Y cuando actitud y expectación caminan juntas, entonces nos movemos en la dirección de atravesar los obstáculos hasta que llegamos a la presencia del Señor. Y cuando lo tocamos, la fe, amado hermano, se siente diferente. La fe, amado hermano, provoca una reacción distinta en Dios. De hecho, en este punto de la historia es importante que te diga que Jesús iba de camino a hacer un milagro para otra persona. Jesús iba de camino a orar por la hija de otra persona. Sin embargo, esta mujer, cuando lo toca, provoca que Jesús haga un alto. Y eso es lo que hace la fe, amado hermano. ¿Cuál es nuestra expectación? ¿Con qué expectación, con qué actitud nos estamos moviendo hacia Jesús? Hay otra historia que nos habla de esto, y es Bartimeo el ciego. En Marcos 10, 46 a 52 leemos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Una vez más vemos a Jesús, vemos a los discípulos y vemos a la multitud. Y una vez más, amado hermano, vemos que ninguna de las personas está recibiendo un milagro. Hasta que Bartimeo el ciego escucha que era Jesús. Y cuando Bartimeo el ciego escucha que Jesús estaba en el lugar, la actitud de Bartimeo cambió, amado hermano. Y Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo continuó gritando hasta que Jesús lo escuchó. Y la historia nos dice, amado hermano, que a las personas le molestaban los gritos de Bartimeo y le decían a Bartimeo que dejara de gritar. Sin embargo, Bartimeo gritó más alto. ¿Con qué actitud nos estamos acercando a Jesús? Y cuando Jesús hace un alto y lo llama,
La Biblia nos dice que Bartimeo se quitó su capa. Así que Bartimeo tenía una expectación clara, y era que cuando entrara en contacto con Jesús, su vida iba a cambiar. Así que tenemos una vez más actitud y expectación caminando de la mano de la fe. Porque es importante, amado hermano, que entendamos que la fe no tan solamente toca a Dios de una forma distinta, se escucha distinta. La multitud no estaba caminando al lado de Jesús en silencio. Había murmullos, había varío, había gritos. Pero Jesús escucha el grito de Bartimeo entre medio de la multitud y una vez más hace un alto. Jesús se encontraba en camino a otro lugar. ¿Con qué actitud nos estamos acercando al Rey? ¿Con qué actitud estamos clamando ante su presencia? ¿Cuál es nuestra expectación, amado hermano? El salmista nos decía: cruzad sus atrios con acción de gracia, las puertas con alabanza. ¿Cómo estamos cruzando, amado hermano, para llegar a la presencia del Señor? Y ahora vamos a regresar al texto y vamos a contestar la pregunta de por qué, aunque Jesús estaba enseñando la palabra, y por qué aún cuando el poder del Señor estaba con él para sanar, nadie en el lugar estaba siendo sano. Y era justamente la actitud y las expectaciones de los que estaban en el lugar. Las personas que estaban cerca de Jesús eran los fariseos, los maestros y los doctores de la ley. Y cuando usted lee la historia bíblica, nos enseña que cada vez que estas personas se acercaban a Jesús, su actitud era hipócrita y su expectación era que Jesús cometiera un error en lo que estaba enseñando para poderlo acusar. Así que tanto su actitud como sus expectaciones eran incorrectas y por lo tanto, aun cuando el poder de Dios estaba en el lugar para sanar, ellos no podían beneficiarse de lo que Dios quería hacer. Así que quiero presentar en este día, amado hermano, a su consideración, que haga una evaluación de con qué actitud y con qué expectación se está acercando a Dios. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su expectación cuando llega a la casa de Dios? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su expectación cuando estudia la palabra de Dios? Porque estas son las cosas que van a determinar si realmente recibimos un milagro, si realmente el poder de Dios se desata a favor nuestro, si realmente las puertas se abren, si realmente cruzamos al otro lado. Todo depende de nuestra actitud y nuestra expectación. ¿Con qué actitud, amado hermano, nos estamos acercando a Dios? ¿Cuál es nuestra expectación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos pareceremos más a la mujer del flujo de sangre y a Bartimeo? ¿O estaremos imitando a los fariseos, a los maestros y doctores de la ley, que nos acercamos a criticar la enseñanza, nos acercamos a criticar la predicación? ¿Cuál predicador? En vez de enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir, en lo que Dios quiere hablar, en lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es nuestra actitud, amado hermano? Te damos muchas gracias por llegar hasta esta parte de la enseñanza. Hemos finalizado esta primera parte de actitud y expectación. Y Dios sabe, amado hermano, que la enseñanza no es para crear condenación para nadie. Es más bien un recordatorio de que tenemos que acercarnos al Señor con reverencia, con una actitud humilde y con la expectación de que cuando estamos en su presencia, todo es posible. Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su pueblo, amado hermano. Dios quiere moverse. Dios todavía sana. Dios liberta. Dios cambia. Dios transforma al hombre. Yo soy testigo de estas cosas. Yo he sido transformado por su palabra de un drogadicto a un maestro bíblico. Yo he sido libertado de una drogadicción de 13 años. Y Dios me ha convertido en todo lo que soy. Y Dios me ha dado todo lo que tengo. Así que yo soy testigo de estas cosas y las comparto contigo. La mano de Dios no se ha cortado, su brazo continúa extendido. Cambiemos nuestra actitud, evaluemos nuestras expectaciones y acerquémonos al trono de la gracia confiados, sabiendo que Él tiene poder para hacer lo imposible posible, sabiendo que Él no miente, sabiendo que Él es veraz, sabiendo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lleguemos, amado hermano, confiado ante su presencia. Dios te bendiga,
Pueblo de Dios, en este día, una vez más, gracias por llegar hasta este punto de la enseñanza. Se despide de ustedes Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.